cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado, profesor entre otros, del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Hasta el momento se han presentado 20 videos, 10 correspondientes a las ecuaciones diferenciales de primer orden con sus aplicaciones, unos 10 videos también correspondientes a las ecuaciones diferenciales lineales, y continuamos con el tema de la transformada de Laplace, que hace parte pues de un curso básico de ecuaciones diferenciales. Entonces supongamos que tenemos una función f de t definida solamente para tiempos mayores que 0, ¿sí? Funciones que pueden tener esta forma, ¿no? Definidas en t igual 0 o no definidas en t igual 0, pero para valores positivos de la variable tiempo, que es la variable independiente por excelencia. Y esa es la función f de t. ¿Bien? Entonces, se define la transformada de Laplace de una función f de t y se designa con este símbolo, ¿no? L de f de t significa la transformada de f de t, transformada de Laplace de f de t, como la integral que va de 0 a infinito de e a la menos st por f de t de t. Esto, repito, es una definición, pero a partir de esa definición se obtienen logros importantes en la solución de problemas de ingeniería, como ya lo he reiterado, ¿no? Esta es una integral impropia, de manera que para poder efectuar la integral hay que utilizar el procedimiento que se siguió en cálculo integral, ¿no? Límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 0 y b de e a la menos st por f de t de t, ¿sí? La idea es que esa integral, para que sea convergente, o sea, para que me dé una función de s, miren que al tomar los límites, cuando t va de 0 hasta b y luego haciendo que b tienda a infinito, el resultado es una función de s, ¿sí? O sea que la transformada de Laplace de una función f de t va a dar otra función de otra variable que vamos a llamar s. T es el tiempo, se mide en segundos. Y s en adelante, digamos, son unidades de frecuencia. O sea, para que el producto s por t sea adimensional, s debe tener unidades inversas de tiempo, es decir, segundo a la menos 1, que es la frecuencia. Bien. Vamos a hacer unas definiciones entonces que tienen que ver con la existencia de la transformada de Laplace de una función. No toda función f de t es tal que la integral sea convergente. Se requiere que esa f de t cumpla ciertas condiciones, ¿no?, para que la integral sea convergente. Entonces definamos primero lo que es una función seccionalmente continua. Vamos a decir entonces que una función es seccionalmente continua en un intervalo que va desde 0 hasta t mayúscula si esa función presenta un número finito de discontinuidades finitas en ese intervalo. Me explico. Eso significa que la función para t mayor que 0 no puede tener, por ejemplo, asíntotas, porque ya no cumpliría con el hecho de que la discontinuidad sea finita. Las discontinuidades que puede tener la función para que sea seccionalmente continua deben ser medibles, es decir, deben ser saltos perfectamente identificados en el plano cartesiano, ¿no? Esta función, por ejemplo, que voy a dibujar aquí, esta, es una función seccionalmente continua, ¿no? Porque este salto que hay en el instante, digamos, t sub 1, va desde un valor positivo a un valor negativo, pero es medible. Eso es lo que significa que esa discontinuidad sea finita. Adicionalmente, si tiene más de una discontinuidad, esas discontinuidades son enumerables. 2, 3, 4, 5, en fin. Por otro lado, se dice que una función es de orden exponencial, ¿sí?, en un intervalo para t mayor que t, de un t mayúscula,
Si para todo m positivo el valor absoluto de la función siempre es menor o igual a lo sumo que m por e a la alfa t. Esta definición es un poquito abstrusa, complicada, pero la vamos a aterrizar, ¿no? Lo que significa que sea seccional, de orden exponencial, es que la función en valor absoluto no puede crecer más de lo que crece una exponencial simple, multiplicada por una constante m real. Bien. En lo que sigue, vamos a establecer claramente este concepto para que la integral correspondiente a la transformada de Laplace sea convergente. Esta función de la figura 1, ¿cierto?, presenta dos discontinuidades. Esas discontinuidades son finitas. Eso hace que esa función sea seccionalmente continua. Y es de orden exponencial si por mucho que crezca esta función, no va a crecer más en valor absoluto de lo que crece la función exponencial. Bien. Veamos cómo hacemos la prueba de que de la existencia de la transformada de Laplace de una función f de t que cumpla con esas dos condiciones, ¿de acuerdo? Que sea seccionalmente continua y que sea de orden exponencial, ¿sí? Y voy a hacerlo, digamos, a vuelo de pájaro, ¿no? Ya en las clases teóricas, en las clases presenciales o en las clases que se hacen por intermedio de WizIQ, se hace un detalle muy específico, ¿no?, de este procedimiento. En este video voy a hacerlo de una manera sucinta, ¿no?, ¿cierto?, sin entrar mucho en el detalle técnico que implica la transformada de Laplace, o mejor, la existencia de la transformada de Laplace. Sucintamente, partimos de la definición, ¿no? La transformada de f de t, que se llama una función de la frecuencia f de s, es esta. Esta integral se puede partir en dos, ¿sí? Una que va de 0 a t y otra que va de t hasta infinito. La que va desde t hasta infinito es impropia. Y esta es una integral normal, ¿de acuerdo? Una integral de Leibniz. Como la función está acotada en el intervalo 0 a t, debe existir un número positivo k, tal que el valor absoluto de esta primera integral debe ser menor o igual que k, multiplicada por e a la menos st de t. El hecho es, repito, sin entrar mucho en el detalle, esta primera integral 1 y 1, presentará esta forma. Observen que si t tiende a infinito, e a la menos infinito tiende a 0 y la función queda acotada, ¿sí? La condición entonces es que s sea mayor que 0. En cuanto a la otra, que ya es un poquito más complicada, hacemos uso del hecho de que la función es menor que m por e a la alfa t. Sin entrar en el detalle, reitero, encontramos que esta segunda integral y 2 también es acotada siempre y cuando s sea mayor que alfa. Porque si s es menor que alfa, da e a la infinito. El hecho es, con lo que acabo de establecer, que si la función es seccionalmente continua y además es de orden exponencial, la integral es convergente. Y eso significa que la transformada de la función existe, la transformada de Laplace. Estas dos condiciones son condiciones de suficiencia, más no de necesidad. Es decir, es probable que haya funciones que, por ejemplo, no sean seccionalmente continuas y sin embargo tengan transformada. Pero ese no va a ser un problema para nosotros, los ingenieros, ¿sí? Los ingenieros estamos abocados a trabajar con funciones que son seccionalmente continuas y de orden exponencial. De manera que siempre existirá garantía de convergencia de la integral. Es decir, si f de t es seccionalmente continua y de orden exponencial, su transformada de Laplace existe. La mayor parte de las funciones con las que trabajaremos o las que trabajamos los ingenieros, ¿cierto?, son funciones que cumplen esas condiciones.
En adelante diremos que una función es respetable si cumple con esas dos condiciones. Bien. Entonces, toda función respetable tiene transformada de Laplace. Lo que decía ahorita, ¿no? Es conveniente advertir que estas condiciones son de suficiencia y no de necesidad, pero no va a haber ninguna dificultad en el tratamiento de las funciones propias de nuestro trabajo en ingeniería, ¿sí? Como dice aquí, de todas formas, respetables son las funciones de uso generalizado en ingeniería y ciencias, exponenciales, trigonométricas, polinómicas, etc. Entonces, si la función es respetable, miren, observen ustedes que cuando S tiende a infinito, f de S tiende a 0. ¿Sí? Y el producto S por f de S tiende a una constante. De manera pues que aparecen esas dos propiedades de la transformada. Si la función es respetable, la transformada tiende a 0 cuando S tiende a infinito. Y el producto S por f de S se mantiene finito cuando S tiende a infinito. Más adelante veremos que K es la función evaluada en t igual a 0. ¿Sí? Que es el teorema del valor inicial. Pero eso lo veremos más adelante. Por el momento voy a suspender el trabajo correspondiente a la transformada de Laplace, dejándolo para más adelante, con el fin de hacer un tratamiento de algunas señales que son de suprema importancia en ingeniería, que son las señales singulares, ¿sí? Y luego retomaremos el tema de la transformada. Una señal es una función en donde la variable independiente es el tiempo, ¿cierto? Esas funciones pueden ser de variable discreta, si el dominio es un conjunto de los números enteros, o es de variable continua, como las que nos van a ocupar, ¿cierto? Cuando el dominio es un intervalo de los números reales, ¿sí? Para t mayor que 0. Aquí hay un párrafo que me establece, digamos, como el contexto en el cual se da el manejo de las señales. El estudiante de ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, fundamentalmente, hace un manejo adecuado de las señales, tanto de voltaje como de corriente. Pero las señales pueden ser de temperatura, de presión, en fin. Una señal entonces es una función que tiene un contenido de energía, ¿cierto? Que tiene un contenido de energía. Básicamente es lo que necesitamos saber. Hay señales que no hacen parte del cálculo tradicional. Si ustedes recuerdan, en el cálculo tradicional, las señales que se manejan son señales continuas y derivables, ¿cierto? Las funciones que no sean derivables no hacen parte del estudio del cálculo tradicional. Pero en ingeniería hay señales que no son continuas y no, o mejor, son continuas pero no derivables o seccionalmente continuas, en donde se puede generar un cálculo correspondiente a esas señales al margen del cálculo tradicional, que requiere que las funciones sean diferenciables. Bien. Una de esas señales, de pronto la más importante, es la función escalón o función de Heaviside, ¿sí? Esa función es una función definida por tramos. Vale 0 para tiempos negativos y vale 1 para tiempos positivos. Entonces mire que estamos hablando, esa señal la simbolizamos con la letra U de t. Esa señal escalón es una señal seccionalmente continua. Es claro que, de acuerdo con el cálculo tradicional, no es diferenciable en t igual a 0. Pero de acuerdo con lo que veremos, con la transformada, se le puede asignar una derivada. Esa señal, cuando se desplaza en el tiempo, a la derecha,
no es posible desplazarla a la izquierda porque siempre se requiere que t sea mayor que 0. Entonces, la función u de t menos t sub 0 es una señal que vale 0 antes de t sub 0 y que vale 1 después de t sub 0. Con esta señal escalón se pueden generar otras señales importantes, un conformador de ondas que se llaman. Por ejemplo, esta función pulso rectangular. Esta es una función que vale 0 hasta t igual a. 0 desde b en adelante. Y entre a y b vale a, perdón. Eso lo llaman un pulso rectangular. Entonces, esta función p de t tiene una amplitud a y se obtiene de a u de t menos a le resto u de t menos b. ¿Bien? Esa es la descripción matemática de ese pulso rectangular que vale a entre a y b, que es lo que está establecido aquí. Observen que es claro que hay una discontinuidad en t igual 0. Entonces, de acuerdo con lo que veremos, a esa función que no es derivable se le va a asignar una derivada y que tendrá que ver con el impulso unitario o delta de Dirac. Pero todo con calma, ¿no? Todo en su debido momento. La función rampa, por el contrario, es una función que sí es continua, pero no es derivable. La rampa vale 0 hasta t igual 0 y de aquí es una recta. Entonces, con base en lo que trabajamos en cálculo, o trabajaron ustedes en cálculo, como hay un cambio de pendiente en t igual 0, no es derivable, pero se le va a asignar una derivada, ¿sí? Esa función rampa desplazada será esta. T vale 0 hasta t sub 0 y vale t menos t sub 0 de t sub 0 en adelante. Bien. Aquí hay un ejemplo que lo voy a omitir su trabajo para dedicarme específicamente a lo que vinimos, ¿cierto? Que es la transformada de Laplace. Bien. La función impulso, otra de las funciones importantes en ingeniería. La función delta de Dirac. Bien. Esa función delta de Dirac se obtiene, digamos, a partir de esta función, ¿no? Este es un pulso rectangular de ancho A y altura 1 sobre A. El área bajo la curva es 1, porque el área bajo la curva es base por altura, ¿sí? Y recuerden que el área bajo la curva es la integral. O sea, la integral desde menos infinito hasta infinito de esta función, llamémosla h de t, es 1. ¿Qué pasa si A tiende a 0? Cuando A tiende a 0, el ancho tiende a 0, pero la altura tiende a infinito. Esa función, que no hace parte del cálculo tradicional, va a recibir el nombre de función impulso, ¿sí? Y la vamos a simbolizar como delta de t. Entonces, la función impulso es una función absolutamente rara de acuerdo con el cálculo, ¿no? Vale 0 en todas partes y vale infinito en t igual 0. Sin embargo, el área bajo la curva es 1. O sea, es una función absolutamente rara de acuerdo con lo que han venido trabajando en su cálculo tradicional, ¿no? Pero lo raro de esa función estriba en que se puede utilizar para describir el comportamiento de los sistemas de ingeniería. ¿Bien? Aquí tenemos la representación, la convención, ¿no? Para representar el impulso, ¿sí? Esa flechita indica que va hasta el infinito y que la magnitud o que el área bajo la curva es 1. Y aquí está la función desplazada. Esa función impulso presenta estas dos propiedades que las vamos a explotar más adelante, ¿no? Cualquier función continua multiplicada por el impulso me da la función evaluada en t sub 0 por el impulso en t sub 0. Lo voy a explicar aquí en estos términos, ¿no? Aquí tengo una función cualquiera,
continua. Y aquí tengo la función impulso. Si voy a multiplicar, al multiplicar f de t por delta de t menos t sub 0, hasta t sub 0, la función impulso vale 0, y 0 multiplicada por cualquier cosa va a dar 0. Pero exactamente en t sub 0, la función vale f de t sub 0. Y a partir de t sub 0 en adelante, la función vale 0 y por lo tanto el producto da 0. Esa propiedad que se llama propiedad del muestreo establece entonces que si f de t es continua, ojo pues, f de t por delta de t menos t sub 0 es f de t sub 0 por delta de t menos t sub 0. Y además la integral va a dar f de t sub 0. Recuerden que la integral del impulso es 1. Bien. Esas propiedades, digamos, tienen relevancia en disciplinas como ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones. En el caso de ingeniería ambiental, ¿cierto? Y las carreras asociadas, sanitaria, etcétera, no es muy relevante, ¿de acuerdo? No es muy relevante la función impulso, pero es bueno tenerla ahí como referencia, ya que a este material pueden acceder personas, estudiantes de otras disciplinas, ¿no? Hay una relación entre el escalón, el impulso y la rampa, y son relaciones de derivación e integración. Las voy a resumir. Partimos de la función impulso. Si la función impulso se integra, aparece la función escalón. Y si la función escalón se integra, aparece la función rampa. Bien. Entonces, la integral del impulso da el escalón. Y la integral del escalón da la rampa. Y al revés. Si derivo la rampa, me da el escalón. Y si derivo el escalón, me da el impulso. Entonces, miren ustedes que ya esto se sale del paradigma de lo que es el cálculo tradicional, ¿no? La función impulso, el escalón y la rampa hacen parte de un grupo de funciones que llaman funciones generalizadas, que son de suprema importancia en ingeniería y ciencias, ¿de acuerdo? Entonces, el paradigma de que esta función no es diferenciable, se pierde. Sí es diferenciable. Y la derivada da un escalón. De que el escalón no es diferenciable, sí, el escalón se puede derivar y la derivada da el impulso. Eso básicamente es lo que yo quería presentar antes de adentrarme en el tema de la transformada de Laplace propiamente dicho. Esta función f de t aquí presenta un cambio dependiente. O sea, de acuerdo con el cálculo no sería diferenciable. Aquí presenta un salto, tampoco sería diferenciable. Sin embargo, se puede derivar. La derivada de esta rampa me da este escalón. Y la derivada de este escalón me da este impulso. La derivada de la constante me da 0. Bien. No se profundizará, como digo aquí, en el estudio de las señales singulares, pero era bueno hacer ¿cierto?, la presentación. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que cuando estemos trabajando la transformada de Laplace, si la función es seccionalmente continua o presenta cúspide, sabemos cómo trabajar sus derivadas o sus integrales. Entonces, en lo que respecta a esta presentación de la transformada de Laplace y las funciones o las señales, mejor, singulares, digamos, es como el objetivo, ¿no? Quedaría cumplido con esta presentación que les acabo de hacer. En el próximo video vamos a trabajar ya ahora sí la transformada de Laplace, orientada a las funciones que tienen importancia o relevancia en ingeniería. Felicidades.